Pues como cada noche de martes tenemos nuestro debate de actualidad, y qué más actualidad que hablar de lo que está aconteciendo en la política a nivel nacional. Como saben todos ustedes, hace unos cuantos días en el Congreso de los Diputados, bueno, pues la presidenta tuvo que expulsar en este caso, pues al no portavoz, sino al diputado de Esquerra Republicana. Se levantó la bancada, al parecer incluso hasta con escupitajos al propio ministro José Borrell. Bueno, pues ese era un buen motivo para tener el debate esta noche aquí en Telemedina Canal 9, para saber un poco qué piensan los medinenses de lo que está aconteciendo en todo el país. Pero también hay que recordar que anoche tuvimos sesión plenaria y un poco también, bueno, pues tenemos que hablar de la sesión plenaria y lo que pasó en el pleno, que no fue poco. Para debatir sobre estas cuestiones esta noche nos acompaña Fidel Ambas. Fidel, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Nos acompaña Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y nos acompaña Alfredo Losada. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, Fidel, vamos a comenzar por ti, ya que tengo aquí a mi derecha muy próximo, la política a nivel nacional. ¿Qué te parece como el Congreso de los Diputados, lo que está pasando? ¿Debemos estar orgullosos de los políticos que tenemos a nivel nacional, primero? ¿Por qué no? Lo que pasa es que todo hay que diferenciarlo. ¿Por qué no vas a estar orgulloso? Lo que pasa es que hay personas que son bipolares, mental y políticamente hablando. Entonces, pues a esos es a los que hay que separar. En el debate, al fin y al cabo, quien habló con el señor Borrell era un socio suyo, que ya es difícil que un íntimo amigo suyo, que le ha dejado en el poder para ser ministro de Asuntos Exteriores, luego le insulte y le diga que es el peor ministro de la democracia. Pero es una expresión, no es una expresión que suene bien, desde luego que no. Es más, yo soy de la opinión que ese señor, pues bueno, pues le gusta mucho esa bipolaridad mental, y bueno, pero también hay que entender el gobierno que tiene delante, ¿no? Es un gobierno extravagante, y como es un gobierno extravagante, y no es un insulto, porque alguno de aquí me dirá enseguida que estoy insultando, es un gobierno que está basado en los apoyos institucionales de gente que no tiene mucho que ver con la democracia, ¿no? Y entonces, si IRC no tiene nada que ver con la democracia, aprueba, por ejemplo, ser independiente, pero sigue siendo diputado nacional, y ese voto sirve para que el señor Sánchez gane una moción de censura, pues si eso no es extravagante, pues que venga Dios y lo vea. Quiero decir que en la política se alimenta de muchas cosas. Se alimenta de razones, y entonces cuando hay razones, pues todo esto que pasó el otro día no debería estar en el hemiciclo. Pero esto no ha pasado con el señor Rufián, ha pasado de toda la vida. Yo recuerdo con la Bordeta que fue un escándalo aquello tremendo. Yo recuerdo con Hernando en uno de los debates más fuertes que he escuchado yo, y fue también de unas palabras muy fuertes y muy duras. Yo recuerdo un debate de Aznar muy duro también con Felipe González, donde se llegó a improperios de un calado tremendamente duros. En la política no es solamente el parecer un ángel. En la política hay que buscar es que el debate sea frío, que sea interesante y que tenga consecuencias importantes para los ciudadanos. Sí, lo demás son cuentos. Ahora profundizamos, porque estamos en esa primera intervención. Javier, ¿debemos estar orgullosos de los políticos que tenemos a nivel nacional? Bueno, vamos a ver. Yo creo que primero debemos de separar. Orgulloso de los políticos nacionales, tenemos muchos políticos nacionales, y intentar hablar de todos en el mismo saco me parece que sería una extravagancia por nuestra parte, no por parte de los políticos. Yo lo que creo es que al final siempre ha pasado lo mismo, pero la historia se ha marcado así, ¿no? Cuando hay un debate, hay personas que llevan razones, y cuando una persona no puede razonar, no puede discutir, o se le va quitando los argumentos, lo que busca es montar el número fácil para coger titulares. El señor, en el caso que estamos hablando, pues el señor Rufián apareció el día siguiente en todos los medios de comunicación, expulsado del hemiciclo, y me imagino que los hooligans de su partido, pues encima estarían encantados de la vida. Yo creo que lo que tenemos que intentar disociar es las personas normales, que no somos hooligans de ningún partido, con las personas aquellos que son forofos de alguien. Y entonces, cuanto más es parfernalia, más extravagante, más metedura de pata, le parece mejor. ¡Ay, qué bien estuviste! Y le ríen un poco las gracias. Yo creo que somos los ciudadanos los que tenemos que exigir a los políticos que tengan una cierta altura a la hora de debatir. Y para mí, tanto el Pleno Municipal como el Congreso, como el Senado, como la Cámara de Senado, son cámaras donde se debe verdaderamente poder hablar, discutir, y digo discutir, cambiar ideas,
y dentro de lo que es la política y dentro de lo que es el conocimiento de cada uno, en el caso del Congreso, en el caso de los concejales, en el caso de los senadores, dentro de la ideología de cada uno. Pero cuando uno llega a esos chacarrillos, lo único que está haciendo es devaluando la política. Uno de los grandes problemas que yo estoy diciendo es que hay mucha gente que le interesa que se devalúe la política, porque al final, devaluando la política, lo que haremos es separar de la política a nuestras mejores personas, a las personas con mayor capacidad. Y eso es un problema que tenemos en España, y eso es un problema que en otros países de Europa no pasa. Una persona como lo que hizo Rufián, oye, lo del escupitajo, o no escupitajo, pero por lo menos es un demérito. El hacer ese tipo de chascarrillos, el que te expulsen, no lo sé, yo creo que hay que tener, en el caso del Congreso tenemos, a mí me parece que una gran presidenta del Congreso, como es la señora Ana Pastor, me parece que tenemos una gran presidenta, y que encima estaba abochornada, ¿no? Abochornada, me parece una mujer seria, una mujer que más o menos deja marcar los tiempos, y me parece que el bochorno que tenía ella le comparto al 100% yo personalmente. Alfredo, ¿tenemos unos políticos que están a la altura ahora mismo a nivel nacional en el Congreso de los Diputados? Hombre, yo por retomar lo que decía Javier y las primeras palabras de Fidel, a mí me parece que hay políticos y políticos, como en todas las profesiones de la vida, ¿no? Hay políticos que merecen mucho la pena oírles en su discurso, aunque sean duros en los discursos, porque cada uno defiende sus ideas, sus propuestas, en sus intervenciones, y otros políticos que lo único que les gusta y buscan es el espectáculo. A mí me parece que hoy en día hay muchos políticos que buscan ese espectáculo, que buscan el discurso fácil, el chascarrillo, el insulto, el menospreciar al contrario, al adversario político, y en eso es lo que cada día los ciudadanos lo están reflejando en muchísimas encuestas, el desapego que tienen los ciudadanos hacia la política. Me parece que eso hace mucho ellos son los que hacen que el ciudadano se aleje, ¿no? Yo recuerdo intervenciones en el Congreso entre Fray Barne o Santiago Carrillo o Alfonso Guerra o los padres de la Constitución, donde debatían en el Congreso, donde los discursos eran muy duros, pero dentro de una normalidad que hoy yo creo que yo me atrevería a decir en todas las instituciones está perdiendo. Pero es por eso, porque se busca mucho el chascarrillo y sobre todo el espectáculo. Y a mí me parece que hoy en día eso debería de no primar el debate, defender las ideas de cada uno, sus propuestas, con argumentos, porque cuando un político recurre al insulto, como hizo el señor Rufián el otro día, donde la presidenta del Congreso, yo cuando la expulsó y después la intervención que tuvo, a mí me parece que se la veía una mujer desencajada, y la experiencia que tiene Ana Pastor hay que ponerla ahí, ¿no? Y ella hacía una mención a una palabra, dice, es que yo he oído aquí la palabra institutriz, y efectivamente hay muchos políticos que no hace falta que te insulten con un insulto que conozcamos todo, sino la forma de pronunciar determinadas palabras. Eso es un menosprecio. Y yo entiendo que cuando un político recurre a ello es porque no tiene argumentos. Fidel, ya conocemos más o menos la posición de los contertulios. Es una exposición, no digo, bueno, es una exposición general, pero que no entramos justamente a hablar de Rufián. A mí me parece que no merece la pena. Yo creo que hay que hablar, vale más la calidad que la cantidad. A mí me parece que en el hemiciclo del Congreso de los Diputados hay debates duros, firmes y con un verdadero sentido de Estado. Y hay, como ha pasado no solamente en España, con la primera ministra, la señora Mer, en el Congreso ha sido una lucha caínina justamente en un debate tremendo, donde sus propios ministros se salieron de la sala. Quiero decir que muchas veces la política la hacemos quien la quiere hacer. Y sobre todo yo creo que hay un componente que es fundamental, y es que cuando hay contenidos muy pobres, normalmente la gente se diluye, y en vez de buscar el debate serio,
pues se queda solamente en la anécdota. Es que si una persona, tú estás en un debate como los que yo normalmente asisto y resulta que está jugando al Candy Crush, pues la persona que está al otro lado y que es la oposición dice, pues si la primera autoridad está, o el ministro, o el Juanito, o el Pepito está jugando al Candy Crush, fíjate qué importancia está dando al máximo órgano que es la representatividad del pueblo, ¿no? Quiero decir que esto es difícil, pero hay una cosa que es fundamental en la política, o desde mi punto de vista, y es que cuando se abraza una filosofía política, la libertad, sobre todo el que defiende la libertad individual, la iniciativa privada, pues le tachan enseguida y le ponen un sobrenombre. A la presidenta le han puesto un sobrenombre, a los que defienden las libertades, los que están limitando las intervenciones en las instituciones públicas, enseguida les llaman, o les llaman fachas, o les llaman tal. Quiero decir que hay una deformación total política en cosas que tienen un calado normal y corriente, pero que, bueno, cuando se acercan elecciones, cuando se acercan estas cosas, los nervios atenazan a muchos políticos, sobre todo a algunos que creen que siempre llevan razón, y en eso estamos inmersos todos, pero la verdad es que no dan ningún argumento para poderse defender. Y a mí me parece, en lo que yo vivo, es que hay muy poco debate. Y como hay tan poco debate y hay en cambio muchísimo de dictatorial, pues claro, la gente se cansa de escuchar siempre lo mismo y entonces pues busca subterfugios, a lo mejor que no son los apropiados, pero es que no tiene más remedio. Javier. Bueno, yo no voy a hablar de Celia Villalobos, porque me parece que se refería a Celia Villalobos y el señor Fidel Ambas. Me parece que ella es una política que ya ha pasado con su famoso juego. Aquí hay algo paradójico y que sí que me gustaría exponer, porque yo no sé si el señor Fidel está hablando ya del Congreso, está hablando del Ayuntamiento o hace una mezcla de las dos. Lo que sí que hay una paradoja muy curiosa en todo esto. Si me preguntas, ¿A quién? No te he preguntado. ¿A quién le beneficia al final? ¿Quién le beneficia? Porque estamos viendo a políticos que tanto en el Ayuntamiento como en el Congreso están montando el número. Montan numeritos, el debate baja de calidad, arrecian los insultos, arrecian cosas muy agrias que no tienen nada que ver con los argumentos de lo que se está debatiendo. Yo mañana, si no tuviera nada que aportar en un debate, yo pues siempre pongo pues de informática avanzada, pues con decir, es que no me dice nada, es que no sé qué, me iría al nada, al no sé qué, y le montaría un numerito, que probablemente en el diálogo tengo capacidad como para montarle un numerito, para que no hubiera debate sobre lo que él quiere, que sería la informática avanzada. Pero ¿quién es el que pierde cuando yo monto el número? O cuando alguien monta el número, el serio. Realmente, al final, el que pierde es la persona que quiere plantear ideas, que quiere plantear un debate, o en el caso de Ana Pastor, por la que pierde es la propia presidenta, que quiere mantener un poco de cordura. Y al final son los que pierden sin haber hecho nada, porque lo que ellos quieren es que en un Congreso de los Diputados pues haya por lo menos un mínimo de decencia a la hora de respetar a las personas, no a los contenidos de sus ideas, pero sí a las personas que lo están defendiendo. Entonces, al final realmente el que monta el número no es el que está perdiendo, el que pierde es aquella persona que quiere defender un proyecto, que quiere dar argumentos, que quiere decir por qué. Porque al final el numerito, el del circo, pues al final acaba sin quererlo salpicado por esa tedioso, y al final los titulares no es que estabas defendiendo, no es si llevabas razón en tu argumento, al final el titular es que ha sido expulsado no sé quién, o que ha dicho no sé qué, y eso es al final lo que le llega a la gente. Y estamos perdiendo una parte valiosa de esos foros tan importantes, como son los plenos municipales, como es el Congreso, como es el Senado, esa parte tan importante del debate, donde se contrastan las ideas, y donde se pueden dar datos económicos, y datos estadísticos, y poder coger una idea y otra, y al final el público, que es un poco neófito, sacar lo que de cada uno, lo que crea que más le puede interesar. Y ese es el que pierde. El que monta el numerito sale como Dios. Sale al día siguiente en todas las fotos, numerito. ¿Y de qué se ha hablado? De nada, del numerito. Y eso es una pena para mí personalmente, es una pena, porque personas como yo queremos saber verdaderamente dónde está, qué propuestas hay o qué soluciones proponen para ciertos problemas, que es lo más importante. Alfredo. Es verdad que tú, Javier, al principio has hablado de lo del tema de Rufián, el tema a nivel
nacional. En las Cortes autonómicas yo creo que el rifirrafe es menor. Yo creo que hay más debate y menos insulto, menos reproches, menos descalificación. El último que fui yo fue un debate intensísimo y hubo palabras malsonantes. Yo he ido a bastantes y aunque son debates duros, pero no llegan al estilo del señor Rufián o de otros foros, ¿no? Pues, entonces, a mí me parece que lo que se está también tratando es de que descalificar, lo decía antes, ¿no? Descalificar al contrario, pero aunque no se tenga argumentos, como tú me caes mal y no quiero, pues yo voy a estar incordiando toda la sesión para poder desestabilizar, si puede ser, a quien dirige o a quien preside, al presidente del Congreso, a la presidenta, al alcalde o a la alcaldesa, a quien sea. Y eso es en lo que se está tratando ahora en todas las instituciones o en casi todas las instituciones. Después, argumentos cero. Yo de lo que conozco fueron 10 años de concejal, yo estoy convencido que si actuaciones que se están teniendo ahora en los plenos locales, que es que lo vemos, esta noche se va a ver en Telemedina, lo hubiera hecho yo en la oposición, yo estoy convencido que Martín Pascual me hubiera echado. Estoy convencidísimo. Porque claro, que el Partido Popular de Medina diga que es que usted, señora alcaldesa, es la última que habla, usted fastidiará, pero tiene ella la potestad esa, para eso es la alcaldesa. Cuando yo era concejal, pues cuando yo era concejal, Martín Pascual hablaba también, tan pobre es Fidel como que no dejes hablar, que es el estilo que tienes tú en los plenos. No dejar hablar a nadie. Y hoy lo llevas aquí también, entonces pues yo voy a vender, yo voy a decir lo que creo que tengo que decir. Esto es una tertulia, no es que para eso te lo traigo escrito, lo lees y ya está. ¿Cuál es el problema, Javier, de que cuando la gente se cabrea porque no le dejan hablar o porque le dejan hablar, pero no se ciñe a lo que tiene que decir? ¿Cuál es? Pues que no tiene argumentos. ¿Por qué? Claro. Porque yo creo que hoy en día se trabaja muy poco los temas. Entonces, el desconocimiento del tema le lleva a hacer eso, ¿no? No más tienes hacer que ver ayer. Perdona, la interrupción, todo, ¿me entiende? Porque Alfredo, una cosa es que yo pueda interrumpir en un momento dado y otra cosa es lo que yo decía antes. No hace falta insultar para decir una palabra malsonante, sino la manera de decir alguna determinada palabra. Y lo decía la presidenta del Congreso, lo de la institutriz. Dependiendo cómo lo pronuncies, puede ser un insulto o no. Seguramente, para Fidel, por ejemplo, nunca será insulto, es debate. Para mí es insulto. Y yo lo viví arriba y ahora lo vivo abajo. Y yo sí invitaría a los ciudadanos que fueran al pleno y que escucharan y vieran y oyeran. O que lo vean hoy en Telemedina, en Canal 9. Que lo vean y que después decidan ellos. Si hoy por hoy, debido a todos los medios que tenemos, nos conocen a todos los ciudadanos nos conocen a todos. No engañamos a nadie. Fidel. Es que no sé qué decir. La verdad es que no sé qué decir porque es que aquí se pierden en ambigüedades. Si quieren hablar del pleno de ayer, hablamos del pleno de ayer. Y si quieren hablar del Congreso, hablamos del Congreso. Y si quieres hablar del señor Rufián, que por cierto le dio la presidencia a tu presidente, hablamos de eso. Hablamos del contenido de los 11 plenos que llevamos, hablamos del contenido que es nulo, que no es ninguno, que no puede haber debate porque simplemente ha habido mociones. Y mociones que son todas corta y pega de los mayores. Eso es lo que ha habido, eso es insultar, no, eso es que falta debate. Ahora, tú dices positivamente que debe de haber riqueza en los debates, sí, pero cuando alguien le sabe dirigir, cuando alguien sabe el calado de las personas que van a hablar. Si tú en un momento determinado, en un tema tan importante, que es el único que ha habido durante el año, de la separación de la mancomunidad, de llevar un pliego,
y le quieres hacer de forma técnica, me parece muy bien, porque es la obligación de quien preside, y tienes que decir, por favor, de lo que vamos a hablar es del pliego, de sus condiciones, si es bueno, si es malo, si efectivamente, como decíamos nosotros, íbamos a ahorrar 350.000 euros, o nos hemos equivocado y en vez de ahorrar 350.000 resulta que va a ser más caro. Todo eso es debate. Ahora, lo que no puedes hacer, querido Alfredo, lo que no puedes hacer es decir eso al principio y resulta que luego, cuando se acaba el debate, donde solamente se ha hablado de un pliego de condiciones, la alcaldesa, en su derecho, habla de lo que no estaba dentro del punto y suelta un discurso mariano para enfadar a los demás. Si tú nos has dicho a todos los políticos que no podemos hablar de una cosa, después tú no puedes hacer un discurso mariano. Eso es la falta de respeto. Y eso es algo que normalmente, cuando hay líderes, iba a decir líderes, bueno, de pacotilla casi, pues la verdad es que algunos lo confunden con un insulto. No, es una demostración clara de que hay personas que solamente les preocupa el figureo. Y Griñán o Rufián puede ser muy figurista y puede ser un payaso, pues a lo mejor lo es, pero olvidaros porque dentro del hemiciclo hay muchos, hay más de cientos de políticos que a lo mejor tienen la suficiente sapiencia, el suficiente, por lo menos mérito, para poder hablar de lo bueno y no de lo malo. Es que os quedáis solamente con el pequeño chiste, os quedáis con la pequeña anécdota, hablar de cosas políticas, hablar, por ejemplo, de que Medina del Campo tiene 11 plenos donde no hemos llevado absolutamente ningún asunto que interese a Medina. Ese es un debate claro, sí, ahí es donde hay que debatir. ¿Qué queréis debatir? ¿Que yo ayer a lo mejor me excedí en mi forma de actuar? Pues es posible, y eso es lo importante, ¿no? Lo importante es saber si nos hemos salido de la mancomunidad para hacer algo que va a beneficiar a los medineses o no. Ese es el debate, ese le hacemos cuando queráis, ahí sí que me encontraréis, pero lo que no estoy dispuesto a que vengáis aquí a sacar chascarrillos de Rufián y ahora me queráis a mí comparar a lo mejor con Rufián, porque cojo y desde luego no debato más. Yo me parece que todos los debates que se han hecho en el Partido Popular y ahora como independiente me parece que habrán sido duros, habrán sido menos duros, pero siempre he respetado a las personas. Tú has estado muchos años conmigo y tú sabes perfectamente que nada, nunca, jamás he negado una negociación con el Partido Socialista, aunque con ciertas personas no podía hablar, pero siempre he llamado a aquellos con los que se podía hablar. Esta señora no habla con nadie. Esta señora lo único que hace es utiliza los pronombres despectivos, y entonces, y tú me vas a decir que se está actuando bien, ¿no? Hay que crear otro clima, un clima de empatía, donde diga, señor Lambás, por favor, mire, le voy a decir una cosa, esto y esto y esto, ¿le parece a usted bien? Sí, bien. Oiga, ¿esto lo debatimos en una comisión? ¿Le parece bien? Sí. El otro día estoy en la comisión paritaria, en un rincón, escuchando todo lo que no se escuchaba, todo lo que casi no se podía escuchar. ¿Y sabes lo que escuché, Alfredo? ¿Y sabes lo que escuché, Javier? Las amenazas, solamente amenazas. A los sindicatos le dijeron, yo voy a levantar el recurso que hay sobre las horas extraordinarias, pero como vea que un trabajador no hace horas, no quiere hacer las horas, no levanto. Eso es una amenaza, eso es una amenaza. Sí. Quiere decir que hay que hablar de cosas serias. Es que si globalizamos todo, pues hablamos, si queréis hablamos, pues no sé, de los nuevos métodos de la televisión. El debate era los políticos de España. Ya, pero como hay alguno que está interesado en hablar del señor Lambás, pues acaba sacando un poco punta al lapicero. Pues bueno, pues sácale cuando quieras. Alfredo, sácale, que yo estoy aquí. Javier, políticos nacionales, y si digo nacionales son desde Rufián hasta el último concejal del ayuntamiento de un pueblo pequeño. Bueno, todos son políticos. Vamos a ver. Pero esos unos son nacionales, yo no soy nacional, bueno. Yo soy un político local. A ver, Fidel, si quieres hablar de lo que pasó en el pleno, yo tengo, como todo el mundo, tiene su opinión de lo que pasó en el pleno de ayer. Yo, por supuesto, si hubiera estado en tu lugar hoy, porque todos nos equivocamos, yo creo que tú ayer te equivocaste, yo hoy lo primero que hubiera dicho es perdón. Tú puedes hacer, porque eso va en cada persona, y si uno cree que se ha equivocado. Para mí, tú ayer te equivocaste y hoy hubiera sido muy bueno que hubieras dicho, mire, creo que no estaba fuera,
Perdona, Fidel. Es que te pareces al padre de Damián. No, pero déjame que diga mi opinión. Habla de ti o habla de la opinión que claro, quieras. yo en tu lugar hoy hubiera pedido perdón. Bueno, que a ti te parece... Tú serás Javier Cuevas, yo soy Claro, de La Paz. pero por eso estoy a mí hablando... me parece que lo que yo hice, o lo que tú crees que yo hice mal, pues es posible que lo hice mal, pero no creo que seas tú la persona adecuada. Ahora sigo hablando. Pues habla de ti. Hablo y sin eco. Si yo hubiera hecho esa actuación, yo hoy hubiera pedido perdón. Y yo me puedo equivocar como cualquier persona. Y estoy convencido que me equivoco muchas veces. ¿Y quién te ha dicho La diferencia está en que uno puede tirar para adelante con las equivocaciones o reconocerla. Y me he equivocado montones de veces. Y seguramente en cada debate que estoy, me equivocaré. Seguramente. Otra cosa es que estemos hablando verdaderamente de qué es lo que está pasando con la política en general. La política en general está hecha. Yo no sé por qué a los políticos se les está ocurriendo, a algunos políticos, que son tontos, que montar el número da votos. Y creo que alguno está pensando, oye, cuanto más monto el número, cuanto más hago, más votos creo que voy a conseguir. Porque al final, toda esta historia tiene un trasfondo, que es conseguir votos. No nos equivoquemos, todo el mundo hace mucha política para decir, lo he hecho bien y voy a conseguir votos, y si me presento otra vez, creo que voy a tener la confianza de mis ciudadanos. Entonces, muy bien, que cada uno piense lo que quiera. Es decir, si alguien piensa que haciendo ese gobierno, haciendo esa oposición, va a conseguir votos, pues cada uno que siga por la línea que él crea que tiene que hacer. Otra cosa es que yo, cuando venga un debate, doy mi opinión. Yo creo que hoy por hoy eso no da votos. Eso ahora mismo lo único que está haciendo es diciendo a la gente que esto, audiencia da porque el otro día estuve en un pueblo y no se perdían los debates de Telemedina, y dice, pues es que hay mucho, o sea, audiencia da, pero votos. Ahora, ¿tú depositarías la confianza en personas que crees que hacer esos chascarrillos es defenderte? No lo sé, cada uno que opine lo que quiera, y ahí están, y son 21 concejales y cada uno puede actuar como le merezca. Ahora entramos en otra figura. Entramos en la figura de las personas que presiden. Las personas que presiden, bien sea un pleno, bien sea el Congreso, tienen unas potestades, y una persona desde el gobierno o desde la oposición no se puede saltar, y bien digo, desde el gobierno o desde la oposición, no se puede saltar las competencias de quien preside, bien sea el pleno, bien sea el Congreso. No se las puede saltar, y lo saben. Si es de forma cicatera, sí. No. Si la presidenta obra de forma cicatera, bueno, yo creo que cualquier persona que esté en un pleno puede llamarla la atención. No puede llamarla la Javier, atención. no me has y oído. si una persona está en el público y cree que lo que sea, hay unas normas. No puede salir y puede ponerse a hablar. Y es justo o no justo, son las normas que nos hemos dado. Y una persona, aunque esté escuchando algo que sea falso, por decirlo de alguna manera, y está entre el público, no se puede levantar y rebatir, porque hay una normativa para celebrar un pleno. Fidel, esa es la que se ha establecido. Es normativa, hay un RON. Y en claro, el RON decide quién habla, cuándo habla, qué tiempos tiene, quién cierra, quién da la palabra y quién quita la palabra. Y lo sabes perfectamente. Y si una persona que preside el pleno... ¿Cómo no lo voy a saber si he hecho 3? Pues ¿cómo no lo voy a saber? Pues si una persona... es que también me vas a dar clases de pero que quieres... Joder. ¿Tanto te molesta que hable? Pero si no es que me digo molesta, es que dices cosas incoherentes. Déjame acabar, que vas a tener. Pero di una cosa coherente, mira, no miro nada. Me dejas acabar, porque tienes que tener un poquito de respeto con los demás, igual que yo tengo contigo cuando tú hablas. Pero si es que y acabo. Es que das lecciones a todas horas, en momentos determinados. Hay un RON que define. Pero di algo serio, algo serio. A ti no te parecerá serio. ¿Ves? Eso es faltar al respeto. Que no, eso no es faltar al respeto, Javier. A ver, hay un RON que decide quién da la palabra, quién la quita. Nos gustará más, nos gustará con el anterior, con el que venga y con el siguiente. Sí, y hay que respetarlo. Y si tienes una persona que es el que decide la palabra, el que la quita o el que la da, en un pleno se respeta. Y si las personas no pueden hablar en cualquier momento para hablar, el público tiene que hacer algo, tiene que interpelarlo, y ya hay un reglamento para poder hablar en el pleno, habrá que hacerlo. Y no se puede hacer como uno le dé la gana, y convertir eso en un circo, a lo único que le favorece es a los payasos. A ver, yo no me niego a debatir nada, y con Fidel menos. ¿Me entiendes? Yo no tengo ningún problema con Javier, con Fidel, con quien sea. A mí cuando tú ayer me llamaste, me dijiste, Alfredo, ¿quieres? Sí. ¿Te pregunté el tema? No. Me dijiste, vamos a hablar de la situación tan crispada, los insultos a nivel nacional y tal. Bien, no te preocupes, para allá voy.
¿Qué es lo que pasa? Que surge lo que surgió ayer en el Pleno. ¿Qué pasa? Que si hoy Fidel no estuviera aquí, yo no hubiera hablado del Pleno. Pero es que dice Fidel, si quieres debatir conmigo, si es que me da lo mismo, si yo vengo a hablar de lo de la política y surge de la crispación que hay en la política y todo, del señor Rufián en el Congreso y de todo lo... Entonces, yo a debatir de que el señor Rufián dio el poder a Pedro Sánchez, sí, y por eso yo tengo que tragar con el señor Rufián, pues no es santo de mi devoción, no. Que hay que debatir de que si la mancomunidad o no mancomunidad, yo creo que es otro debate, cuando quieras. Yo no tengo ningún problema, porque encima es una cosa que estoy convencido, porque si no estuviera convencido, yo no debataría. ¿Cuál es el problema, Fidel? Si yo tengo que decir algo que yo creo que tú has cometido un error, aparte de decírtelo a nivel personal, que sabes que te lo digo, y hoy en este debate yo te lo voy a decir, pero sin ninguna acritud, sin ningún nada, yo creo que es que hay momentos en la política local, porque quieras o no, encima hoy, martes, se va a ver por televisión, en la prensa sale, en los medios han salido hoy, pues sabe, se piden dimisiones, no se piden dimisiones, entonces la gente lo sabe, y la gente está esperando que nosotros demos nuestra opinión de lo que pasó ayer. ¿Por qué? Porque va ligado con el tema que Javier había propuesto. ¿Cuál es el problema? Que yo creo, Alfredo Losada, yo no vengo a defender a nadie, lo que sí, Fidel, es que tampoco voy a consentir que se insulte a nadie. ¿Cuál es el problema que yo veo? Y te lo he dicho por activa y por pasiva. Hay momentos en que se dicen determinadas palabras, y hoy aquí lo estamos probando, es que es la manera de faltar. Si yo no hace falta que te llame cualquier despropósito, la manera de decir las cosas, faltas o no de falta. ¿Cuál es también el problema que yo veo? Y lo veo en el Congreso y en el Pleno, porque es lo que más sigo. Yo a las Cortes no tengo la suerte de ir todos los días, ¿me entiendes? Es el desconocimiento de los reglamentos. Cuando yo entré de concejal en el año 99, a mí se me dio un reglamento, y por los compañeros que estaban me dijeron, mira, esto funciona así, así, así. Yo iba al Pleno y respetaba. Para mí era lo más sagrado. Ahora ya no es lo más sagrado. No es lo más sagrado. Yo sabía que si el alcalde remataba o terminaba las intervenciones y después de hablar nosotros, tiene la potestad. Me gustara o no me gustara, pero tiene la potestad. Pero yo jamás interrumpí a Martí Pascual. ¿Qué es lo que aprendí a hacer? En la siguiente intervención intentaba meter lo que quería haber dicho. ¿Cuál es el problema? Que ahora eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque no tienen un desconocimiento total. Y después aparecen los que quieren dar lecciones de todo. ¿Quién Fidel. tiene desconocimiento total? Yo no. No, yo no estoy diciendo nada. Te estás hablando aludiendo tú. No, yo no estás estoy hablando. diciendo, estoy diciendo Que no hay desconocimiento total. ¿Quién tiene Hombre, desconocimiento? Yo creo que tú en este caso sabes que el alcalde o alcaldesa en este caso puede tiene intervenir cuando él quiera. ¿Pero quién tiene desconocimiento? ¿El señor Gambás tiene desconocimiento? ¿Te das por aludido tú? No, es que como estás diciendo que tienen desconocimiento, Yo no ¿a quién te refieres? Pues dilo, y oye, pues tú tienes desconocimiento. Hombre, yo estoy hablando de que los concejales, en este caso... Lógicamente, es que tiras la piedra y escondes la mano. No, Fidel, estás con la oposición. No. Yo te estoy diciendo, bueno, si quieres hablo del gobierno. Habla de lo que quieras. Pues hombre. entonces déjame que te lo diga. Es que no es un desconocimiento total. Joder. Igual que lo que nunca se hubiera consentido en la época que yo era concejal, es que un concejal de la oposición esté continuamente interrumpiendo, en este caso, a la presidenta de la corporación. Yo sé quién soy yo. Tú y algún concejal del Partido Popular. ¿Tú me hubieras consentido a mí como portavoz del Partido Popular, del equipo de gobierno, estar tirándome todo el pleno haciendo fotos? No me lo hubieras consentido, Fidel. Y sin embargo ahora es lo que se hace. Tú no me lo hubieras consentido. Por la seriedad. Si yo no sé hacer fotos. ¿Me estás entendiendo, no? No, porque no dices, me estás escuchando. Es que eres incongruente no, total. Incongruente eres es que tú, no que dices, no quieres escuchar. No, perdona, es que no dices nada serio. ¿Cómo que no? No, ¿Ves ahora cómo te lo estás faltando? ¿Cómo que no? Ya está, ¿ves? Yo no, es que no hay Fidel, manera. que yo ya sé que ni puedo darte, ni pretendo darte, y a ti menos, lecciones de nada. Seriedad.
Yo intento ser serio. Bueno, a ver te si estoy acabas. diciendo, lo que pasa es que no quieres escuchar. A ver si acabas. Te estoy diciendo, Fidel, que tú cuando eras portavoz del equipo de gobierno, si a mí se me ocurre estar todo el pleno interrumpiendo a tu alcalde, que era el mío, Martín Pascual, o coger la cámara de foto y empezar a hacer fotos al público, tú en el segundo pleno me has puesto de vuelta y media. Y sin embargo ahora se hace. Tú, interrumpiendo continuamente a la alcaldesa y otros concejales del Partido Popular haciendo fotos e insultando. Estás diciendo algo que es totalmente incierto. Bueno, por favor. Puede... Vale. Bueno, escucha, Vale. escúchame medio minuto. Te escucho. Yo el que no escucha eres tú. Escucha, yo no hago fotografías. No, yo no estoy diciendo que No, tú la hagas. hace medio minuto lo has dicho, joder, si es Fidel, que no sabes que yo lo que no- dices. que yo no te coño. estoy diciendo que Hace va- medio minuto dices que interrumpo constantemente a la alcaldesa. Me echas a mí la culpa. En eso sí. Lo único que he interrumpido en algunas cosas es porque no se acoge al reglamento de organización municipal. Y te voy a decir el porqué, que te lo he dicho antes y no te has sentido. Pero primero quiero contestar a Javier. Mira, cuando tienes un gobierno como el que tenemos en estos momentos de inanidad total, donde no se hace nada, absolutamente nada, donde llevamos 11 plenos sin llevar ningún asunto, te lo he repetido al principio y te lo voy a decir ahora. Hay una inanidad que te aburre, si es que la propia alcaldesa está jugando al Candy Crush todo el tiempo y la mayoría de los concejales, no creo que me haya visto a mí el señor Losada o Alfredo, me haya visto a mí con el móvil. Creo que no me habrá visto en su vida. Es más, yo soy una persona que me gusta escuchar, es verdad, aunque creas lo contrario, Alfredo. Soy una persona que me gusta escuchar porque debato después. Mira, yo ayer, por ejemplo, sentí un poco de pena cuando hubo un debate y alguna persona del Partido Socialista quiso hablar. A mí me dio un poco de vergüenza, No vamos a decir nombres. Me dio un poco de vergüenza porque sus argumentos, la verdad, es que no entran en un bolso de una señora cuando va de fiesta, ¿entiendes? Eran unos argumentos tan pobres que, vamos, era para verle como normalmente se dice dilapidado políticamente hablando. Llevo 35 años en política. Tengo muchos defectos, Javier, muchos, más que ninguno. Yo creo que soy el político que más defectos tiene en el ayuntamiento porque soy vehemente. Y las personas vehementes tenemos un carácter que luego efectivamente a lo mejor no somos nadie, pero en un momento determinado somos fuertes. Hay personas que utilizan la ironía y que utilizan algunos sarcasmos y algunas miradas y sobre todo gestos que, por ejemplo, calientan demasiado el ambiente. Y uno de ellos es el que me produjo a mí darme la vuelta ayer. Pero eso ya conoces tú muy bien, o sea que no hace falta que yo te dé explicaciones. Pero hay otra cosa que es mucho más importante. Acabó el pleno, cuando el Partido Popular se marchó, o salió, una persona con responsabilidad política que dijo unos improperios increíbles sobre la portavoz del Partido Socialista. La llamé la atención diciendo que no estaba ella para poderse defender y me dijo que con esa cara a caballo bastantes que la había podido aguantar. En algo te has equivocado, perdón que te corrija, te habrás equivocado, no existe portavoz, era del Partido Popular. ¿Cuál? No existe portavoz en el Partido Socialista. Te he dicho alguien que tiene responsabilidad política del Partido Socialista. No, pero me has dicho de la portavoz del Partido Socialista. Sí, te has confundido. Bueno, Pues me habré Portavoz del equivocado, Partido Popular. Te he dicho una persona, bueno, es posible que me haya equivocado, como todo el que te equivoca. Quiero decir que una persona que tiene responsabilidad política y encima se llama concejala de Cultura, imagínate, dijo una cantidad de barbaridades tremendas. Una cantidad de barbaridades tremendas. Ahora, claro, parece ser que las barbaridades son computables o delitos cuando las cámaras de televisión del señor Cuevas lo televisan y los demás no. No, hay cosas que se salen absolutamente... Son de una sociedad, no son mías. Bueno, es igual, todo el mundo me ha entendido. Cuando no hay contenido, te vuelvo a repetir, Javier, la gente se aburre. Y cuando la gente se aburre, pues normalmente, pues oye, en un pleno que es el órgano máximo, donde la oposición es en el único momento en que tiene que hacer, pues, bueno, ciertas intervenciones y donde hay veces que esas intervenciones demuestran la capacidad de unos y otros, pues la verdad es que es posible que el señor Gambás en eso se extralimite. Y no lo voy a negar, porque muchas veces quiero demostrar que los que están en algunos sitios y en puestos relevantes son verdaderamente gente de poca capacidad. Hasta ahí llego. Perdóname un segundo.
que han hablado mucho y son dos para mí. No. Como son dos para mí, tengo que hablar un poco más. Hay otra cosa que es verdad. Antes de empezar, o cuando en la primera intervención, yo he dicho, y creo que lo he dicho muy claro, que soy la persona más fácil para pedir perdón cuando algo efectivamente he cometido un error. Pero es que yo ayer no cometí nada más que un pequeño error, pero es que no voy a venir hoy a las cámaras. Tú me has traído aquí para excusarme, me habrás traído para hacer un debate. Ahora, si alguien como tú me pone en el brete de decir, yo, si hubiera sido Fidel Ambás, lo primero que hubiera hecho es venir a las cámaras y pedir disculpas, pues le digo, pues a lo mejor el que tienes que pedir disculpas eres tú por haberme llamado a mí animal político, animal poco racional, como casi me has llamado, y yo no te he dicho nada. Pues es posible que me haya equivocado, Javier. ¿Por qué no me voy a poder equivocar? Pues es posible que me haya equivocado, pero hay muchas veces que acierto y no reconocen eso. Javier. Menos mal que, de todas maneras, tengo primera cuestión, yo no sabía que hablaba así. Luego me voy a mirar las cámaras, a ver si esa voz que has puesto mía, de ogro, la tengo. Menos mal que está grabado. Segundo, yo no te he llamado animal político ni nada. Puedes verla, el debate. Y lo bueno de esto es que puedes grabarlo, incluso rebobinar, y como lo sacaremos en YouTube, para que veas que yo no he dicho esa frase, ni esas palabras. Con lo cual, no espero que para tu argumento pongas palabras que yo no he dicho. Haz el argumento que quieras. Mira, luego lo segundo, Fidel, bien sabes que no son 2 contra 1. Porque yo no voy a entrar a nada, porque yo sé que tú eres una persona que está en la oposición y desde luego no vas a estar nunca de acuerdo con lo que hagan desde el grupo de gobierno, porque tú tienes una labor de oposición. ¿Quién lo ha dicho eso? Y yo no te lo voy a negar. ¿Por qué dices eso? Y yo no te lo voy a negar. Eso es una falacia. Vale. ¿Por qué no estoy yo de acuerdo? No estoy yo de acuerdo, perdóname 10 segundos. Pero si 10 segundos. Lo puedes escribir y me puedes contestar luego. Pero si es que no, perdona, es que ya te si lo puedes. No, ya, pero decía yo de quién habrá copiado Teresa López se lo doy por escrito. Mira, hombre, ahora he descubierto que es tuyo, vale, que es un mérito tuyo. Pero perdóname medio segundo. No, pero lo que te quiero decir es que yo no voy a. No, que te lo describes para que me lo contestes luego. Que yo no voy a hacer. Que lo que quiero si decir quieres, que no, luego. Esto no es vas una a tener dictadura. Si vas a tener turno. Esto es un debate. Si vas a tener turno. Mira. Pero no digas cosas que no son verdad, porque no te lo voy a consentir. Bueno, pues luego me replicas. Que no hace falta que me cortes para replicarme en cada intervención. Pero si no te quiero cortar, es que estás diciendo algo que no es cierto. No ves que no me dejas decir una frase. Pero si es que no es cierto lo que acabas de decir. Que no es cierto. Rectifícalo. Pero ¿cómo voy a rectificar que tú estás haciendo oposición y que de todo lo que dice el gobierno a ti nada te parece bien porque estás en un papel haciendo la oposición? Es algo tan grave lo que acabo de decir. Pues es algo que no entienda todo el mundo. Pues no, que desde la oposición normalmente lo que se hace es rebatir al gobierno sus argumentos. Es algo tan grave lo que acabo de decir, Fidel. Deja de ver fantasmas. Pero y si quieres me contestas para acabar. También. Bueno, pues díselas. Cuando tengan cosas positivas del gobierno, se las dices. Lo que yo no voy a entrar a juzgar, ¿qué es lo que quiero decir? Claro, como estás acostumbrado. Lo que no voy a entrar a juzgar es lo que tú digas o no digas del gobierno. Ni voy a dar la razón al gobierno ni te la voy a dar a ti. Eso es un debate político y que cada uno de los ciudadanos saque lo positivo o lo negativo que tenga cada uno. Yo en eso no voy a entrar. Ahora bien, lo que sí que entro es en algo que es mayor, que es, verdaderamente los ciudadanos creen que el debate político ha bajado de calidad en este último año y medio o cada vez estamos bajando más de calidad lo que es la esencia del debate político de ideas en el ayuntamiento. Pues yo creo que sí, que ha bajado de calidad y yo creo que conmigo está la mayoría de los ciudadanos. Yo creo que en el pleno se utilizan expresiones que no deberían, que lo único que hacen es ennegrecer la labor política. Pero la labor política de esas mismas personas que están allí, de los 21 concejales. Para mí, lo que está pasando en el ayuntamiento tiene cierta gravedad porque toda esta historia se pierde verdaderamente la esencia del debate, la esencia de las ideas, la esencia de los presupuestos, la esencia de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, en qué vamos a invertir, qué vamos a gastar y la esencia también de las propias propuestas de la oposición, porque hay que recordar que es que parece que cuando se forma una corporación municipal el gobierno tiene que hacer todo y la oposición no tiene absolutamente nada que hacer salvo que desdecir al gobierno lo que diga. Parece que eso se ha instaurado así y todo el mundo tiene capacidad de llevar ideas, de llevar propuestas, de convencer y no hay mejor fórmula
para meterle en un aprieto a un gobierno que, llevando buenas ideas para que el gobierno se vea que desde la oposición se presentan proyectos viables y buenos para venir al campo. Y esa capacidad de trabajo que en otras épocas ha estado, yo creo que se ha ido perdiendo, pero es mi opinión personal, no te lo tomes, no es un dogma de fe, Fidel. Cada uno estamos aquí para ofrecer nuestra opinión personal, y mi opinión personal, o por lo menos con la gente que yo hablo, sí que me dicen que ha bajado el nivel de los plenos del ayuntamiento, y a ti te podrá parecer que no, pero bueno, pues será tu opinión igual que la de los demás. Ahora bien, el que a ti te parezca que el gobierno lo haga mal, o el que el gobierno le parezca que tú lo haces mal, es algo lógico y dentro del debate político. Si aquí lo que hablamos, o de lo que venía a ser el debate, que yo el día que queráis hablamos de la mancomunidad, si me parece bien, si me parece mal, que son otros temas, o de los presupuestos, o de lo que os dé la gana, que ya sabes que yo no me aparto de debatir de nada, pero entiendo que lo que está pasando, y hablamos del ayuntamiento, pero también hablo del gobierno, y también hablo de cómo se están planteando cada vez más las elecciones. Estamos en unas elecciones andaluzas. ¿Cómo se están planteando las elecciones? ¿En qué base, en qué nivel se están planteando las elecciones? Si se está planteando en base de propuestas, en bases de cambios de modelo económico para Andalucía. Yo estoy viendo cómo se está desarrollando la campaña. ¿Es verdad que estamos bajando el nivel de las campañas? Es verdad que estamos bajando. Todo está bajando. ¿Es bueno, malo? Pues entiendo, para mí entender que es malo. A otros a lo mejor les atrae a la política porque encima se lo pasan muy bien viendo la política. Ahora, no lo sé, pero cada uno tenemos nuestra opinión sobre ese tema. Alfredo. Claro. El problema es que cuando uno no quiere ver, pues te puedes dar un golpe. Y cuando yo me refiero a la oposición, al pleno, a los 21 concejales o al Congreso de los Diputados, que es lo que más vemos en los medios, yo no me refiero directamente a Fidel. Dicen Fidel, ¿lo dices por mí? ¿Lo dices por mí? No, digo la oposición. Digo la oposición. Después, dentro de la oposición, pues habrá más gente que trabaje más, gente que se lo prepare más, o gente que, bueno, porque está sentado allí, pues porque tiene que estar sentado, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo vuelvo a decir, y yo creo que en esto Fidel, coño, aunque le cueste, me tiene que dar la razón. Joder, los plenos, vaya tarde que me vais a dar. Los plenos, Vaya dos para pájaros, mí, que me he echado para la mí, olla a la cara. Es Bueno, sigue, de lo más sigue, serio, me lo estoy pasando muy lo bien. más serio que tiene que tener un concejal. Mira, Cuando estoy entra, de acuerdo contigo. ¿ves? Ya he conseguido algo. No, es que te estoy llevando, Sí, me poco va a a poco. llevar. Entonces, lo que yo veo, decía Javier, que la calidad, dice la gente, los ciudadanos en Medina, que la calidad está bajando en los plenos de Medina. Yo creo que sí, pero no solo en los plenos. Yo creo que en la política en general, los ciudadanos, y lo decía en la primera o la segunda intervención, estamos cansados, o están cansados, de ver los rifirrafes estos que hay y que salen, y que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, destacan eso, porque vende más el insulto del señor Rufián, el escupitajo, si lo hubo. ¿Me permites? Tiene mucho que ver las redes sociales con esto. Sí, no, es lo que iba a decir. El momento de la red posible escupitajo del RC al ministro Borrell, pues a mí me parece que eso vende más, y las redes sociales, que antes de que hubiera salido de su boca ya estaban en las redes. Entonces, a mí me parece que es muy bueno, pero también a la vez el debate lo puede pues perjudicar bastante. Dice Fidel, es que yo lo que quiero es un debate en el pleno, serio, con propuestas. Efectivamente, pero si yo he debatido con él en los plenos, lo que pasa que yo estaba en la oposición y él era el portavoz del equipo de gobierno. Y claro, dependiendo cómo estés, cambian las cosas. Que siempre cerraba, ¿eh? Y, vamos, que sí cerraba. Y claro, que yo ahora oiga a Fidel decir, es que yo no es que le interrumpa, es que no se está ajustando. Hombre, me duele. ¿Por qué? Porque él nos ponía de vuelta y media cuando se nos ocurría levantar un poco la voz y cortar al alcalde de entonces. ¿Me entiendes? Y nos amenazaba. Él fue alcalde en 2 o 3 plenos, por cuando Martín Pascual no pudo por enfermedad, y en un pleno, es verdad que cambiaba, que sirva de chascarrillo, no era el mismo sentado de portavoz del Partido Popular a ser
a ser de alcalde. Pero en un pleno, y lo recuerdo como si fuera, me dijo, señor Losada, como vuelva usted a interrumpir, abandona el salón de pleno. Lo dije una vez solo, no se me ocurrió volverlo a decir, pues tenía razón. Y claro, yo que normalmente voy a los plenos, desde abajo se ven cosas que a lo mejor desde arriba no se ven, pero que estás viendo a los 21 concejales y como he dicho y digo, no me gusta lo de los móviles, yo pondría una mesita a la entrada de los plenos y pondría todos los móviles para que se dejara, y tú, Javier, que estás todos los días y al principio del todo lo tienes que ver lo mismo, a mí me parece que es una falta de cortesía total a los ciudadanos de Medina. Pues claro, el que esté hablando un concejal del equipo de gobierno, me da lo mismo de gana Medina del PSOE, y que se esté desde la oposición, los 9 de la oposición, bueno, no, 3, los demás no hablan, 3, haciendo comentarios por esto. A mí eso me parece que es una falta de respeto a la institución. Ya no digo al grupo de gobierno y al PSOE menos, porque claro, hablar del PSOE, pues es nunca. Fidel va a ser difícil que diga algo, porque yo tengo apuntado hoy algunas palabras que dice él del equipo de gobierno que si para él no son insultos, para mí sí. El que se diga, si usted, ayer lo dijo, en un debate que fue serio y que a mí me parece que es muy importante, lo de la limpieza y lo del punto limpio y la recogida de residuos. Ustedes carecen de inteligencia, son gente de poca capacidad. Si para él eso no es un insulto, pues vale, pues no, para mí es un insulto, es un insulto. Fidel. ¿Ya se ha acabado? Sí. Bueno, pues con tu permiso. Vamos a ver, aquí no se trata de cómo es el señor Lambás, porque el señor Lambás lleva 35 años en política, ¿sabes? Y tú no eres quien va a juzgarle, porque primero ni me has votado ni me vas a votar. Quien me vota, ese es el que tiene que saber si mi capacidad es buena o mala. Pero sí te voy a preguntar algo que es importante. ¿A ti te parece que yo hago los debates preparados, que voy preparado, que he estudiado el punto, que soy un hombre constante, que no era en absoluto improviso, sino que mucho más estoy preocupado por los temas? ¿A ti te parece eso? ¿Ves que mi lenguaje es pobre en cualquiera de las intervenciones? ¿A ti te parece que tengo una mala praxis? ¿A ti te parece que me salgo totalmente de los contextos normales para poder debatir absolutamente cualquier tema y no porque sea en oposición o no? ¿A ti te parece que soy un mal político? Bueno, pues todo eso que está dentro de unos parámetros que hay que entender, yo voy a rebatir ahora a Javier. Soy el único concejal de este ayuntamiento que ha presentado un estudio en urbanismo para mejorarle. Soy el único concejal que ha presentado a la señora alcaldesa un estudio de la mancomunidad de interés general, de cómo había que llevarlo y sobre todo de un debate que estaba abierto en el momento que la ordenación del territorio era bastante complicado, de que la mayoría del Alfor de Medina del Campo estaba fuera de los 15 kilómetros que estaban marcados por la ordenación del territorio. Y Benavente había conquistado un sitio importante diciendo que todos esos pueblos, aunque fueran de 18 o de 19 kilómetros, pudieran entrar en las 19 mancomunidades que tienen en estos momentos, ¿no? Que hay. Entonces, a mí me parece que yo no hago, o sea, que cuando hay una propuesta, yo siempre la discuto y busco el lado más positivo. Otra cosa es que el lenguaje, efectivamente, no sea el más agradable para el grupo de gobierno, pero es mi papel y además soy solo. Y a mí me gustaría veros alguno de vosotros dos solitos, haciendo política. Es que me gustaría, de verdad, porque no es lo mismo estar abrigado por 8, por 9 compañeros que te estudian un tema de urbanismo, que te estudian un tema de hacienda, que te estudian un tema de personal, que te estudian algo de juventud o de festejos o de algo. Yo no tengo absolutamente a nadie, yo soy solo. Y me da la sensación de que llevo 3 años solo, 3 años y medio, y me da la sensación de que he cumplido perfectamente con mi trabajo,
con un trabajo serio, arduo. Yo creo que eso es lo importante. ¿O es que os vais a fijar solamente en el chascarrillo equivocado en un momento determinado para poderme crucificar? Ya, sí, crucificaron a demasiada gente, hombre, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil. Ahora no hay que crucificar a nadie. Ahora lo que hay que hacer es ser positivo, tener un lenguaje adecuado, el mío y los de los demás, pero sobre todo tiene que haber algo y tiene que haber dirección. Cuando alguien no dirige, normalmente las tropas se sublevan. Ahora, si hay alguien que tiene empatía, que tiene carácter, que tiene la suficiente flexibilidad también, pero que tiene algo que es talante y tiene criterio, que es también muy importante, normalmente vence en todas las batallas. Por desgracia, en el Ayuntamiento de Medina del Campo, la persona que tiene que tener todas estas cualidades carece de la mayoría de ellas. Eso no es un insulto, Alfredo. Eso es simplemente una realidad que está palpada en los distintos debates que tenemos. ¿Tú crees, por ejemplo, que una mujer me pueda insultar diciendo, mira, tú, este tío de 80 años? Digo, que señora, que me ha quitado usted 10, se lo agradezco mucho. O que me diga, como el otro día, el sindicato de usted me pidió a mí disculpas. Digo, pero si no se presentó. Pero si es que yo, posiblemente, también tengo que reconocer que están muy cerca de las elecciones, ella ya se ha postulado, o la ha postulado el partido, mejor dicho, no voy a decir que ha sido ella, y posiblemente pues esté en una guerra clara en contra de las personas que le pueden hacer efectivamente daño. Yo no creo que sea esa persona, también lo digo, no creo que sea la persona con la que tenga que debatir o tenga que luchar. Me parece que tiene que dirigir esa pelea a un partido que es el único que la puede hacer daño. Pero es que es constante, o sea, es una fijación, Alfredo, es una fijación, tú no estás en las comisiones, pero es una fijación constante con el señor Gambás. Y el señor Gambás lo único que ha hecho con ella ha sido intentar sacar adelante muchos temas que ella en un momento determinado no sabía resolverles. Y yo me alegro de haber participado en ellos, es que me alegro porque es bueno participar en todos ellos. Y yo tampoco me he escondido cuando he tenido que pedir disculpas, Javier, pero es que tiene que haber un hecho relevante donde diga, bueno, pues vamos, si tengo que pedir perdón porque he hecho un chascarrillo, o porque me he dado la vuelta, o porque en un momento determinado estoy diciendo que no se puede actuar dictatorialmente, o he interrumpido en un debate diciendo lo que está usted diciendo no está dentro del debate, está usted haciendo una representación totalmente torticera de un tema. A mí me parece que eso está dentro de las capacidades políticas de cada uno. Y que vengáis vosotros los dos a hacer un ataque frontal contra el señor Gambás, pues chico, a mí me parece me ha parecido, bueno, de un calado totalmente inadecuado. Voy a llamarlo inadecuado, que a lo mejor dentro de 5 minutos, a lo mejor digo el adjetivo que merecéis. Entramos en la recta final de este debate, estamos casi a punto de cumplir la hora, pero Javier, sí que me gustaría, porque hemos comenzado hablando a nivel nacional. Hemos bajado el nivel, por ejemplo, Manuel Fraga, José María Aznar, ahora Casado, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, Santiago Carrillo, por ejemplo, Julián Guita, Alberto Garzón. ¿Hemos ido a peor o nos estamos manteniendo, Javier? Bueno, yo primero voy a contestar al señor Fidel, pues le he respetado como siempre hago en sus tiempos y me gustaría contestarle. Lo primero es que no sabía que me estaba rebatiendo. Se ha puesto a leer propuestas que yo nunca he discutido ni que las haya hecho y dice, con esto quiero rebatirte. ¿A mí? No. ¿A mí me estaba rebatiendo? ¿Cómo voy a rebatirte a ti? Pues el que digas, porque te has puesto propuestas, yo creo que la no... oposición, has dicho, discúlpame Claro. que te haga esta pequeña introducción, dices, la oposición tiene que estar siempre en contra de las propuestas que hace el grupo de gobierno. Digo, no estás diciendo la verdad, porque ha habido propuestas que yo mismo he presentado. No he dicho eso. Sí, has dicho eso. Bueno, sí, yo lo que he dicho es que... quieras, di lo que quieras. Pues es igual, bueno, yo procuro decir lo que quiera. Primero, no sé a qué me estaba rebatiendo. Yo, cada uno de tanto la oposición, en tanto el Partido Popular como el señor Fidel Gambás, habrá llevado las propuestas que haya querido llevar y yo en ningún caso he dicho ni que no las haya llevado ni nada. Con lo cual, espero que me contesten o que me rebatan sobre lo que digo, no sobre lo que no he dicho. Segundo, sí que es cierto que no me gusta esto. Me gustaría verte a ti 30 años y a mí me gustaría a lo mejor verte dirigir alguna empresa alguna vez para que supieras lo que es. Pues en tu vida no te ha dado esa casualidad, no has tenido que montar ni dirigir ninguna empresa, pues ya está.
yo no me he dado por estar en la política, pues no he estado en la política. No sé, los dos tenemos tiempo. A lo mejor tú tienes tiempo de montar una empresa y yo a lo mejor tengo tiempo algún día de entrar en política. Y yo a lo mejor tengo algún día tiempo de entrar en política. Creo yo que sí. En cuanto al resto de los temas, como es un tema político, pues entre los políticos, porque si yo me pusiera o dijera algo de lo que ha dicho sobre el gobierno, de lo que dice el gobierno sobre la oposición, me tendría que posicionar y creo que no es mi sitio el posicionarme en ningún lado. Es cierto que, ya te contestando a lo que tú dices, Javier, entiendo y quiero profundizar un poco más. Yo creo que en aquellos políticos de hace tiempo, esa guerra de ideas ganaba votos. Es decir, el trabajador, yo quiero que me vote el trabajador porque le voy a dejar esto, esto y esto. Y el otro, vamos a decir, desde la derecha, decía, yo también quiero el voto del empresario, del autónomo, del trabajador, porque creo que conmigo va a ganar esto, esto y esto. Era un debate muy calcado de ideas, luego te lo podías creer más, en todo hay un trasfondo económico, lo puedes pagar, no lo puedes pagar. Quiero decir, pero se tenía mucha cultura política en aquella época. Y además se tenía mucha cultura de amor a las ideas, ¿no? Yo recuerdo que uno de los grandes deméritos que ha ido sucediendo con la política a lo largo de los años es que yo creo que los políticos han perdido un poco el amor a esa ideología que tenían en su día, ¿no? Y yo veía mucha más pasión, pero no era pasión por defender una ideología muy, muy calada en ellos, tanto de un lado como de otro. Y yo ahora veo que no hay tanta pasión en la ideología y sí que hay más pasión por encontrar el demérito del contrario. No el mérito mío, sino el demérito del contrario. De hecho, bueno, pues lo de las dimisiones. Aquí uno se tropieza y que dimita. Con los ministros, con el no sé qué. O sea, se está buscando siempre... Con Fidel también ha pedido la dimisión. El demérito, se está buscando siempre un poco más el demérito del contrario que el mérito propio, ¿no? Entonces, sí que para mí ha bajado la calidad. En cuanto al tema que para mí hay un efecto fundamental, que ha sido el efecto de las redes sociales, que se lo decía antes, se apuntaba Alfredo, es verdad que recoger ese momento y difundirlo en las redes con toda la repercusión que está teniendo eso, incluso ahora que hay muchos medios que se alimentan para sus propias noticias de las redes sociales, de los propios políticos. Mira, hoy ha salido una nueva ley, ya los propios políticos pueden cercenar cualquier tipo de red que efectivamente no esté de acuerdo con los cánones de honestidad, honradez y sobre todo entonces, o sea que ves, claro, la gente va estudiando formas. ¿Qué es lo que busca? Pues hay muchos políticos, yo qué sé, pues hay políticos y medios de comunicación que en cuanto algún político pone algo en el Twitter ya lo llevan a un titular de noticia. Cuando era una opinión, o puede ser una opinión perfectamente de un político acertada o equivocadamente, lo llevan a la noticia. Con lo cual todo el mundo está buscando esa instantánea. Quieren que la política se convierta en no sé cuántas instantáneas de redes. Entonces, eso invita mucho a la floritura, invita mucho a decir, tengo que tener en esta hora y media mi momento de gloria. Entonces intenta todo el mundo sacar ese momento de gloria que es el que luego va a traspasar. Entonces, bueno, pues yo creo que la sociedad poco a poco nos tendremos que ir haciendo nuevo a esto y al final también hay mucha noticia falsa dentro de todo lo que se está viendo de las redes sociales y poco a poco, pues yo creo que la gente tiene que ir amoldándose a una nueva manera de comunicarse e ir salvando, pues como decíamos antes, la paja del grano y sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Alfredo, notas de Zapatero, por ejemplo, no, Felipe González, Zapatero, Pedro Sánchez, Fraga, Aznar, Casado, notas que se ha ido bajando a nivel local, a lo mejor también un poco. Vamos a ver, yo te voy a contestar a lo tuyo, pero también voy a dedicarle unas palabras a Fidel. Dice que es que yo no tengo por qué calificar su trabajo porque no le he votado ni le voy a votar, efectivamente. Ni le voto ni le votaré nunca. Pero yo como ciudadano de Medina tengo la obligación de seguir y el derecho, sobre todo el derecho de seguir el trabajo que hace Fidel Lamas como concejal del Ayuntamiento de Medina del Campo. Y si le tengo que criticar, le voy a criticar aunque no le haya votado. Primero. Segundo, si capacidad política es interrumpir y descalificar al contrario, pues bueno, pues baja calidad política es la que tiene. Quien interrumpe y quien descalifica al contrario. Y en política hay algo que marca todo. ¿Sabes cuál? Que cada uno tiene los apoyos que dan los ciudadanos. Que dan los ciudadanos. Eso lo marca, sobre todo,
Pero vamos, cada 4 años, el día 26 de mayo, los ciudadanos de Medina, de la autonomía, dirán lo que tengan que decir, eso es lo que califican, esos son los que ponen la puntuación. Y efectivamente, para mí, lo he dicho al principio, yo echo de menos los debates en el Congreso de Fraga, del estilo aquel, de Carrillo, tan alejados políticamente, y que hoy, y un poco al hilo de lo que decía Javier, las ideologías se han perdido mucho, y entonces, fíjate dónde estaba Fraga y dónde estaba Carrillo o Felipe González, y había calidad. Yo creo que se va perdiendo. ¿Por qué? Pues porque un político que falleció hace poco me lo decía un día, dice, estamos perdiendo el contacto con la calle, y los políticos de hoy han perdido mucho contacto con los ciudadanos, con la calle. Ahora nos dedicamos más a vender nuestros mensajes en las redes, pero no estar codo a codo con los ciudadanos. Y yo creo que eso va en perjuicio de la calidad de la política. Fidel, hemos perdido calidad con desde González hasta Sánchez. No, ni mucho menos, hay mejores políticos hoy. Además de más calidad, más preparados y tal. Lo que pasa es que antiguamente había políticos que sobresalían a aquellos que eran, desde luego, verdaderos monstruos políticos, auténticos animales políticos, pero eran 4 o 5. Es que hoy hay muchos. Lo que pasa es que en un mundo globalizado como este, donde las noticias hay demasiada información y desinformación, o demasiadas cosas, pues limitan un poco la calidad de los políticos. Vamos, yo te puedo decir ahora mismo que de todos los presidentes de las autonomías que ha habido en Castilla y León, por ejemplo, pues los debates que hoy se hacen, donde yo más he conocido, tienen una calidad impresionante. Hay personas que ahora intervienen, no siendo los portavoces, y que llevan propuestas y que llevan cosas que y antes era imposible. Había un genio y lo demás eran pues acólitos. No, la política ha mejorado. Lo que pasa es que luego hay una información también, bueno, pues que está justamente al lado del amo, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues hay muchos políticos que les distorsionan totalmente ideas. Y luego pues hay otras personas pues que se dedican precisamente a adorar al becerro de oro, ¿no? Y todas esas personas que adoran al becerro de oro, pues normalmente, pues claro, caen siempre en el mismo vacío. No, los políticos de ahora están mucho más preparados, mucho más preparados. También habrá más mediocres, pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que nadie se le escape. De la candidatura, por ejemplo, en donde estuvimos Alfredo y yo, por ejemplo, a la que hay ahora en capacidad intelectual o gente tal, pues es mucho mayor esta 10 veces. Otra cosa es la gestión. Hay gente que tiene una capacidad o que tiene unos estudios y en cambio no son capaces de gestionar. Pero no cabe la menor duda de que antes, por ejemplo, el Partido Socialista pues apostaba por afiliados, normalmente no buscaba nada más. Hoy ya su filosofía es distinta. El Partido Popular todavía le falta posiblemente asentar un poco la idea general, pero ya está buscándola. Los partidos estos extremistas, bueno, pues tienen que madurar, sobre todo en las ideas de libertades, y otros que están naciendo, que son los extremistas, no creas que es por la falta de calidad, es por la falta de decisión. O sea, Vox, el partido de María en Francia, el partido de Italia, el partido de Suiza, todos estos nacen por la incapacidad de los gestores, no por la incapacidad de los políticos. Pero bueno, este es un debate muy complicado, muy difícil, no puedo yo asentar una base para decir lo que dice el señor Lombás, es la realidad. Yo admito también otras comparaciones que se han hecho en otros tiempos, pero políticos hoy les hay mejores. Alfredo, Javier, Fidel, gracias. Siento que se ha sentido usted protagonista en este debate. ¿Se ha elegido sin querer de protagonista? No, me he encontrado muy tranquilo, muy a gusto. Además, son dos buenos amigos. Hombre, lo que pasa es que hay días pues que, ya sabes, no nos levantamos igual. Ya está. Sí. Gracias, buenas noches.